Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hasta luego. Y hoy contamos, veis que la silla vacía hoy se ha llenado. Hoy contamos con Claudia y ¿quieres presentarla? ¿O quieres presentarte tú? Pensaba que ibas a decir, también contamos con Pau. Hombre, Pau no nos libramos de él y de Uriol no nos libramos de él. Bueno, Claudia y yo, el contexto es que yo empecé a cursar la Academia de Mataró, que es un proyecto gratuito, voluntariado, un proyecto emocional para jóvenes. Yo lo empecé cuando tenía 18, de hecho lo he repetido este año, pero en su día empecé con 18. Y una de las cosas que te ofrecen allí es un acompañamiento cada 2 semanas. Y en este caso me acompañó Claudia. Y entonces el otro día ella nos dio un taller también de astrología y salió como una conversa guay, por ponerle alguna definición. Y me vino como la idea de que se viniera. Y pues la hemos traído aquí y este es el episodio. Súper. ¿Cómo estás? Aquí Pues somos súper honestos cómo llegamos, así que ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? llego como un poco rara, como os he comentado, porque he tenido un día intenso y venía de muchas semanas aguantando bastante. Me ha gustado lo que habéis comentado en la manifestación de la verdad, porque siento que han sido como unos días de negociación interna sobre cuál era mi verdad, porque me veía como presionada a hacer algo que yo he elegido, que es la universidad, y al mismo tiempo cada vez estoy aprendiendo pues a respetarme más y todo eso. Entonces era pero tengo que hacer eso, pero no me quiero forzar, y era como un diálogo interno, una negociación así muy interesante. Me parece un buen tema para empezar. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? ¿No? Y también la negociación, esta negociación que hablabas, cómo combinar y cómo hacer viable hacer algo como la universidad. Quizá hemos hablado en algún podcast, porque yo también estoy estudiando psicología y me la he guardado para decírtelo en el podcast. Y he tenido momentos de decir, es muy difícil de combinar de compaginar, pero no por tiempo. No es una cuestión de tiempo que lo acabas sacando. Y ya no hablo ni de motivación. Hablo de ese estado mental que a veces Pau y yo ya hemos hablado en alguno de los capítulos, que te pone pues, obligatoriamente hacer la uni, ¿no? Hacer un trabajo o estudiar para un examen. Y me parece interesante tanto hablar de esto ahora, estiraremos un poco de esto y de la verdad, de qué es para ti la verdad y cómo has negociado. Bueno, yo creo que cada uno tiene su verdad, que no sé si es la verdad, ¿no? Buah, tema importante, tema chulo, ¿eh? La verdad. Es que yo con esto de la verdad, cuando veo que se habla de la verdad, veo que nos vamos mucho a la mente. Claro. ¿No? Nos vamos, y no a la mente de solo a la teoría, que también, sino también a las memorias del pasado, a lo que yo viví en el pasado. Pero eso no es la verdad, porque ya es el pasado. Entonces, cuando me pregunta alguien sobre la verdad, acostumbro a cerrar los ojos y a mirar dentro de mí, a ver qué es lo que veo, qué es lo que siento. Normalmente cuando hago eso, lo que me doy cuenta es de que soy consciente de mi mente, ¿no? De los pensamientos que pasan. Entonces lo único que puedo decir es, vale, yo sé que esto no soy. No tengo una certeza de lo que soy, ¿sabes? Que creo que según lo que explican maestros, aquí también cada uno pone su mapa, ¿no? He perdido el libro. Lo de la verdad, de mirar hacia adentro. Sí.
¿Cogemos el hilo? Sí, coger el hilo. Me interesa cómo has introducido tú el tema. Te voy a pasar el micro ahora mismo. Solo hago un titular. Yo diferencio entre mi verdad y la verdad. Para mí sí que hay la verdad, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú decías. Normalmente cuando hablamos de verdad hablamos de mi verdad y no de la verdad. Y sitúo la verdad en meta. Siempre es meta objetivo, es meta fondo, es más allá de lo que estás viendo aquí y ahora, ¿no? Y para mí tiene que ver básicamente con aspectos universales y comunes. Ahí es donde encontramos la verdad. Luego si queréis estiro más de esto, pero me interesa cómo ha ido esto, cómo ha ido tu experiencia de preguntarte cuál era tu verdad. Claro, para mí la señal principal para saber que estoy en mi verdad es sentir que hay paz. Aunque haya alguna cosa desagradable, de las que comúnmente etiquetamos como desagradable, si hay paz ahí, estoy en la verdad. Y entonces, claro, tenía una fecha de entrega y... Eso era verdadera también, esa fecha de entrega. Exacto, y no te puedes librar, ¿no? Y incluso estuve luchando, ¿no? Es verdad para mí, quizá me lo pregunté, dejar esto, porque claro, me está sacando de mi centro un montón. Y fue no, yo quiero hacer esto, yo elegí esto. Y veía a la gente pasárselo bien fuera y yo me tenía que estar ahí, o sea, un día precioso ahora, inicio de primavera, y yo me tenía que estar ahí sentada dentro. Entonces era ¿no? Me sentaba, me descentraba, pero me daba cuenta de por qué estaba ahí. Y entonces era un ir, volver, ir, volver. Y ha sido muy intenso y creo que me ha desgastado, pero aún así me ha dejado como una sensación de... Es como orgullo, pero no orgullo en plan, ¿sabes? En plan mal. Es como, guau, qué guay que lo he manejado, me ha gustado, lo noto como crecimiento y quiero manejarlo así más veces. De hecho, esto mismo, ¿no? Yo ahora puedo compartir mi experiencia también en situaciones muy similares, muy similares, por no decir calcadas. Pero al final, cogiendo lo que dices de que es un aprendizaje, ¿no? Entonces, volviendo a si es compatible, si es combinable y qué es verdad y qué no, si tú eres capaz de hacer lo que estás haciendo desde la conciencia y desde el presente, es verdad. Si no, pues lo conviertes en juego o en mentira, ¿no? Al final, y ahora te digo cómo yo lo he trabajado, pero lo mismo, lo guay es ese aprendizaje, ¿no? En mi caso, siempre lo decido antes. Es decir, yo decido antes de la acción. Si decido que voy a continuar con la uni y tengo que hacer un trabajo, estoy en presente total cuando hago ese trabajo. Y con los exámenes igual. Y me voy muy poco con los exámenes, que es un trabajo al final es un tiempo más corto. Estudiar para los exámenes es un tiempo más largo. En ese espacio de estudiar con los exámenes igual tengo que tomar la decisión 3 veces. pero es como tomar la decisión, ¿no? Y no me peleo. Yo ya no me peleo. Al final es o lo hago o no lo hago, pero no me peleo, ¿sabes? Eso es a un nivel práctico lo que resuelvo. Pero bueno, solo el hecho de que ya te haya enseñado o tú hayas aprendido a combinar, ya es eso, ya es perfecto. ¿Os parece si sacamos alguna pregunta? Sí, déjame decir una cosa más de la verdad. Yo que antes, tengo. Vale, pues mira, justo. Empieza tú si quieres. Sí. Sí, así Bueno, repartimos. es casi sacar un tema nuevo, o sea, no es un tema nuevo, pero a mí me gusta mucho cuando pienso en la verdad, en verdad relativa y verdad absoluta. Claro. Y entonces, verdad absoluta supongo que es la que señalabais antes. Como la verdad. La verdad. Y luego, verdad relativa es la que tiene que ver con este mundo, ¿no? Material, físico, 3D, en el que nos movemos, que también es verdad y tenemos que estar combinando las dos. Yo iba por ahí también. Cuando hablo de mi verdad, hablo de algo que podamos discutir, pero también hablo de mi propia historia.
Hay cosas que podemos discutir y cosas que no podemos discutir. Que yo en este momento sienta enfado es una verdad. Es tu verdad. Es en ese mi momento, verdad. pero no es la verdad. Pero no es la verdad, El exacto. enfado no puede ser la verdad. Exacto. Obviamente nadie me puede decir que yo no estoy sintiendo enfado, por lo tanto no es ni siquiera es discutible. Que hay otras cosas que son discutibles, pero en este caso, bueno, yo estoy enfadado, estoy sintiendo enfado, pues no es discutible. Tú no puedes decir, no sientas enfado, bueno, pues estoy sintiendo enfado. Pero es mi verdad a este nivel. La verdad no es ese, porque la verdad no es esa realidad, ¿no? A mí me gusta mucho también llevarlo a la historia que nos contamos, ¿no? Mi verdad es una historia que me estoy contando y como me la estoy contando, pues se hace verdad porque es la realidad que estoy viviendo. La verdad a veces es lo que no me estoy contando, pero está. Y voy a hacer un muy spoiler, aviso, Un monstruo viene a verme. Si alguien piensa en verla y no la ha visto hasta ahora, se la recomiendo muchísimo, pero que pare este vídeo durante unos segundos porque voy a hacer un spoiler, ¿vale? ¿Habéis visto Un monstruo viene a verme? Que es una película. Es una película, sí, es una historia y no es una película. Te la recomiendo, pero te voy a hacer un spoiler. ¿Vale? Lo siento. Va de un monstruo, como dice el título, que visita un monstruo que es el menos monstruo de todos los monstruos, pero bueno, un monstruo que es un árbol que visita a un niño que está en una situación delicada y le explica historias y el niño en realidad no entiende nada. Yo me identifiqué mucho con el niño mientras veía la película y yo era, vaya mierda de historia le está contando al niño que tal. El puto al puto árbol este. O sea, yo viví la película así, ¿eh? Esto es, la viví desde la emoción absoluta, estaba trabajando mi sombra y estaba trabajando cosas ocultas. Me vino de lujo ver esa película en ese momento. Es una película en la que el niño lo que pasa es que su madre está enferma y yo perdí a mi madre con 20 años y mi madre estaba enferma y yo me identificaba con el niño y a mí las milongas que estaba contando en el árbol me sentaban hasta mal y todo, ¿no? Hasta el final, que tiene todo un sentido, ¿no? Y ese sentido no te lo voy a contar para no hacerte todo el spoiler. Pero al final el árbol le decía, tú me contarás tu historia, tú me contarás tu historia, tú me contarás tu historia. Y el niño, no. Al final el niño le dice, quiero que mi madre se muera, ¿sabes? En plan, esta es mi verdad, quiero que esto acabe y yo suelto a mi madre en un sueño que tenía recurrente porque quiero que esto se acabe, ¿no? No puedo seguir con este sufrimiento de ver a mi madre enferma y tirar hacia pues, la muerte, ¿no? Y eso es un dolor difícil de sostener. Que en verdad, iba a decir, no es la verdad. No es la verdad, esa es su verdad. Esa es su verdad, pero esa detrás, es mi verdad. ¿Qué es la cosa que hay detrás? Claro. ¿Qué es lo que realmente él quiere? ¿Cuál es el meta objetivo, ¿no? Claro, bueno, lo puedes decir tú, ¿eh? O la intención positiva. La verdad, según le dice el árbol, es, esa está muy bien, esa es tu historia, pero no es la verdad. La verdad es que tú no querías que nada de esto pasara, ¿no? Y es como, la verdad es que tú quieres estar bien y tú quieres que tu madre esté bien. Quieres dejar de sufrir. Quieres dejar de sufrir. Entonces, mucha gente se cuenta verdades, esto en intentos de suicidio también es un discurso muy típico, ¿no? Se cuenta verdades, se cuenta su historia, pero la verdad de fondo es otra. Y normalmente la verdad de fondo es tan pam que es común, además. Es universal y común. Por eso es la verdad. Y sí que existe la verdad. ¿Habéis tenido experiencias? Te lo pregunto directamente a ti y luego sí queremos nosotros, ¿no? Pero ¿has tenido, Claudia, no sé, conexiones con esta verdad? Con la verdad. ¿Y qué entiendes tú por la verdad también? A ver, aquí quizá tendría que abrir con un poquito otro tema, ¿no? Pero está bien. Sería como el del silencio interior, porque hago como un pequeñito inciso, ¿no? Pero para mí fue un antes y un después el momento en que de pronto mi mente se cayó y entonces no suele ser así todo el día, pero es como si fuera un truco de circo y a veces mi mente se puede parar
y de ese silencio y de esa quietud, cuando dejas de luchar con lo que es de la manera que sea en ese momento, ¿no? Porque te das cuenta de, wow, estoy tensándome porque estoy rechazando eso, ¿no? Un poco parecido a lo que contabas. Y conectas, para mí la verdad es cuando vas al mismo ritmo que el universo entero, porque no estás luchando, entonces estás experimentando, ¿no? Estás siendo, captando, no sé cómo decirlo, o sea, estás activo participando, pero no estás luchando contra lo que es. Y para mí la verdad es eso. Es una experiencia dinámica, no es una cosa concreta. Creo que en el último episodio, hace poco, hablamos de lo que significa para nosotros trascender el ego, que va muy encaminado a esta definición de qué es la verdad, ¿no? Teóricamente, si trascendes el ego, te conectas a algo que es más verdadero que el propio ego, ¿no? Y al menos yo hablaba de que una parte de trascender el ego implica no identificarse con el hacedor. Es decir, imagínate, estás meditando, ¿no? Entonces, cuando tú entras en este flow, tú me corriges, es como que deja de haber alguien que experimenta la vida, sino que tú y la vida sois lo mismo. Entonces, solo hay experiencia, solo hay flow, solo hay el Tao, ¿no? ¿Eso es así para ti? Eso es, yo creo que hace bastante tiempo que eso no lo experimento y es como de lo más pico que he experimentado, ¿no? Que a veces es casi... Yo no veo cosas, ¿no? Hay gente que tiene como experiencias místicas muy heavies, pero para mí era como ver la realidad creándose en ese momento. Era como una experiencia muy, muy diferente, aunque estaba en un sitio normal y seguía siendo normal. Pero ahora no recuerdo la pregunta, ¿cómo la has hecho? Yo tampoco ¿No? me acuerdo. Esto pasa en esto nos pasa mucho. Vale, es que sé lo Es que iba a normal. comentar, pero no sé por qué. ¿Sabes Pues qué pasa? coméntalo. Que a mí muchas veces hablar de la verdad me conecta con este silencio. Claro. Y me olvido de la mente y de los pensamientos, ¿sabes? Es que antes lo que me ha pasado es que tenía yo como Claro. un hilo en mi cabeza y de golpe Nos pasa. es como que me queda en blanco. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo fuerzas? Bueno, pues hemos acabado Cambiamos, surgiendo así, claro. pero para recuperar el hilo estaba hablando de la identificación con el hacedor, con... No sé si esto te ayuda. Sí, no sé si era exactamente por esto, ¿no? Pero que esa fusión con la vida de que no hay Claudia, ¿no? No hay un yo, sino que, wow, somos todo. Que es como algo que está disponible todo el rato, pero pocas veces accedemos aquí la mayoría de personas, aunque está todo el rato disponible. Supongo que quería decir algo más bien que tengo como una experiencia un poco más de camino hacia esa, pero no es de fusión total con todo. Pero sí que es de dejar de luchar, ¿sabes? Esa es la que tengo más en el cotidiano. Oye. Vale. Y a día de hoy, yo qué sé, cuando te pones a meditar, cuando te centras, no lo sé, ¿cómo es tu estado? Por ejemplo, ¿eres consciente de tu mente? ¿Estás muy enganchada a tu mente? ¿Sientes mucho silencio interior? ¿Sientes que tu mente está, no, pero tienes que estudiar, tienes que hacer esto? ¿Cómo es? Yo te diría que experimento más sensaciones de paz cuando estoy haciendo algo random que no cuando estoy meditando. Meditando en plan sentada meditando. Cuando estoy haciendo algo random, de pronto, ¡vuelva! ¿Sabes? Todo es como cuando lo ves todo que brilla un poquito más. Te ve porque estás presente en ese estado, ¿no? Sí. Y entonces es más, yo qué sé, voy a lavar los platos o estoy haciendo alguna cosa muy random y viene esa calma, viene ese silencio, esa presión de no tengo que ser nadie o no tengo que hacer nada. Entonces, hacer nadie es una buena frase también. También. Hacer de También. nadie.
meditando, hay una cosa que me gusta mucho, que no sé si a vosotros os pasa también, pero mi mente tiene muchísima imaginación. Y entonces muchas veces está montando películas, cantando canciones, o sea, está súper activa haciendo un montón de cosas. Y me di cuenta de que una manera en la que podía meditar era dejar que se volviera loca, o sea, que me montara películas y tal, pero no ni engancharme ni reaccionar a las películas. Entonces, no es una mente silenciosa para nada, pero no sé, estoy muy en paz en ese momento. Cojo turno. Varias cosas. Me ha gustado antes, al decir mi mente se cayó, de callarse, me ha venido mi mente se cayó de caerse, ¿no? Me parece, a mí que me gustan los juegos de palabras, o que creo que los juegos de palabras son útiles para hacer cambios de chip, callarse y caerse, ¿no? Y si nos vamos a caerse, ya no es que se caiga, sino que tú te elevas y por lo tanto tomas una distancia con la mente. Entonces esa meditación que tú estás diciendo no deja de ser entender que la mente pues es random, tiene mucha imaginación. Nosotros aquí a veces hemos hablado de las trampas de la mente ego, de decir, primero mi mente me cuenta chistes, luego acaba diciéndome cosas útiles o cosas que... Y luego me acaba dando ideas sobre el mundo espiritual, porque ya es el último escalón que puede tener ahí para entretenerme, ¿no? Para que yo me meta en el pensamiento y, hostia, esta idea es buena, se la voy a contar a Pau, porque, ¿sabes? Entonces ya me he metido ahí, ¿no? Son trampas que hace la mente ego cuando estás en esos puntos de meditación, ¿no? Pero reafirmo cosas que ya hemos compartido. Meditar para nosotros no es necesariamente sentarse, sino que sentarse es una buena práctica y a veces va bien o es necesaria porque nos está costando más y es bueno hacer ratos de meditación específicos. Meditar es fregar los platos en esa conciencia que decías tú. A la vez, sí que es verdad que hay momentos de silencio de mente. Esto no hemos entrado demasiado, pero los dos creo que hemos dicho alguna vez tanto esta distancia que la mente siga, como por otra parte que la mente se puede callar o acallar la mente, porque o estás muy lejos o realmente has tenido un punto de dominio tal de decir no, ahora no. Y a veces la pillas en shock, sobre todo cuando la quieres escuchar. A ver, cuéntame esto otra vez. Que la dejas en shock. O sea, sí que hay a diferentes escalas manera de callar a la mente. Y acabo. Y referente a lo de escuchar a la mente, al final, es que ahora me ha vuelto a pasar esto, que es algo que me había pasado en una experiencia muy específica. Quiero decir otra cosa. Que es hasta bueno que la mente siga trabajando. Porque si no, ¿cómo haces según qué cosas? Es decir, hoy lo he apuntado porque he vuelto a entrar en ese punto, que era una experiencia que había tenido, de yo estar en presente y mi mente trabajando en cosas útiles, no entreteniéndome, sino planificando algo, por ejemplo, ¿no? Trabajando en algo. Pero yo no participar de ese diálogo, de esa planificación, estar aquí. Entonces, eso es hasta bueno, eso es útil, porque si nosotros queremos estar o pensamos que somos otra cosa que no es la mente y nos colocamos en ese estado, para todo tendríamos que estar aquí pensando, planificando, creando. Entonces, si realmente no somos la mente y a la mente la educamos o a la mente ego la educamos, es que hasta puede hacer ese trabajo sola. Y tú participar cuando tengas que participar. Para tomar una decisión, para afilar prim, para concretar, ¿sabes? Entonces, eso también está. Y acabo con esto, que es otro titular de lo que habías dicho. Desmitifiquemos, y mira que yo sí que soy de haber tenido muchas experiencias visuales, pero desmitifiquemos lo especial, lo mágico, que para mí todo es mágico,
pero cuando meditamos, crecemos y estamos en esta verdad, no tenemos que esperar ir de la mano de Jesús o de Dios o del arcángel no sé qué, cada uno con su creencia, y estarlo viendo y hablando. No, es que no se me ha aparecido la Virgen. Bueno, ¿tú cómo te sientes? ¿No? Tú estás en esa verdad, tú estás en ese centro, no tienes que tener ninguna experiencia transpersonal, eso es necesidad de chute espiritual. Es más, posiblemente si no necesitas el chute espiritual, cuando sea necesario tendrás esas experiencias transpersonales y más vistosas, o algunos no las ven, ¿no? Yo he tenido comunicaciones de todo tipo, mucho más auditivas y más sensitivas o más visuales, por ejemplo, ¿no? Total. O sea, hay diferentes tipos. Dejo micro. Con esto que decías de la meditación, de lo que tú hacías durante la meditación, yo tengo como, ahora me ha venido, ¿no? Como dos vías, por decirlo así. Una en la que yo dejo que la mente se vuelva loca, y diría que no es que sea una meditación del todo agradable, a no ser que ya lleve un cierto entrenamiento y ya no se vuelve tan loca. Es decir, cuando yo, es como de soltar al perro, ¿no? Sueltas al perro. Entonces, hay un momento, al menos lo que estoy experimentando, es que cuando ya la has soltado muchas veces, pero tú la has observado y no te has enganchado a él, ya no está tan loca, ¿vale? Y creo, no deja de ser una creencia, pero creo que es una buena vía también para conseguir ese silencio de la mente, ¿no? Como no hacer que se calle, sino que se caiga sola, ¿no? Como decía Uri. Y la otra vía es en la que, a través de yo ponerme en presente, la mente se silencia. Pero sigue apareciendo de tanto en tanto, ¿no? Entonces, es como que voy aplicando ambas. Entonces, ¿está bien, está mal? No, es simplemente cada uno que tenga su manera. Vosotros que nos escucháis también. La idea es que cada uno tenga su manera, la vaya aplicando y le ayude, ¿no? También decíamos en el otro episodio que ya no somos tanto de seguir a los maestros, aunque si queremos leerlo, pues los leemos. No es momento de maestros, pero estamos ahí todos, unos a otros. Sino que, o sea, yo al menos siento, hablando de mí, que voy siendo como mi maestro espiritual, ¿sabes? Que voy encontrando mi manera de meditar, voy encontrando mi manera de estar en el mundo, mi manera de comunicarme, ¿sabes? Mi manera de gestionar las cosas. Sí que es verdad que... Perdón, me estaba riendo. Eso pasa porque tienes 19 años también. Es que me ha venido este punto de edad. Perdóname. Hay este punto de decir. Es que te he cortado con mi cara. No quería, no era mi intención cortarte. Pero que muchas veces es que es necesario esto para todo. O sea, el camino, sea lo que sea, ya más práctico en la vida, nadie te puede decir, realmente nadie te puede decir cómo es tu camino. Nadie, ¿sabes? Ni el más práctico ni el más espiritual, ¿sabes? Nadie. Es que al final, con 19, pero luego con 40 y pocos, hablo por mí, con 32, mira, está bien, unos casi 10 años de diferencia por aquí. Que al final, en cada etapa puede ser que tengas que volver a encontrar tu manera de funcionar. Pero bueno, me ha venido mi cara de chistera pensando en tu edad. Krishnamurti fue, creo que es así, pero estuvo en un ambiente de religión teosófica y filosofía teosófica o algo así, y yo creo que se iluminó ya muy joven y él lo dejó todo y decía que la verdad no tiene camino. Entonces creo que al menos nuestra filosofía es esa, ¿no? Que no os creáis lo que nosotros os decimos, sino es un invitar a mirar hacia adentro. Pero te vamos a vender productos, contrátalos porque es lo que necesitas.
Ha aparecido un anuncio de Spotify. Es mentira, aquí no te estamos vendiendo nada, pero que seguro que algún día vendo membresías, o sea que... Y alguien me dirá, ese corte, esa incoherencia... No, es lo que a cada uno le sirva. ¿Queréis agua? Bueno, yo tengo Sí. aquí. Pues Si no, vaig a buscar... si quieres te la traigo. Sí? Bueno, tinc la meva, Mira. Que te la ceba, digo. Sí, pero claro, por la tela. No sé si he deixat... Aquí. Està dintre del bolso, no sé si l'he deixat a la vista o... Gràcies. Llevamos 34 minutos. Si os sirve la referencia. Pues ya se la ampolla. Somos muy... No sé. Es que no sé si definirlo al final. Esto es natural, ¿no? Muy bien. ¿Estáis guapos? Sí. Estamos en un nuevo episodio. No. Luego. Un corte de agua. ¿Otra pregunta? A mí me ¿O gustaría querías? decir una Venga. cosa de lo que estábamos comentando antes. Aparte de que me encanta Krishnamurti, hace mucho tiempo que no veo nada de él, pero tenía unas conversaciones con un físico y son una pasada. Pero bueno, eso si os interesa, o sea, si os llama, yo lo recomiendo. Y luego lo de que cada uno tiene su camino es como algo tan importante a saber, porque es como, hay mucha gente que cuando estás en sufrimiento ya te das cuenta de que quieres pues aprender o hacer algo para salir de ahí y empiezas a ver gente que te vende métodos, ¿no? O yo qué sé, o cualquier religión o cualquier camino que te dicen por aquí, tal, tal, tal. Y entonces en algún momento empiezas a notar disonancias, ¿no? De quizá te ha resonado por lo que fuera, pero hay cosas que te están separando de ahí. Entonces ese es el momento de empezar a encontrar el tuyo propio y que cada uno tenemos nuestro camino. Y luego me está viniendo también de lo que habías dicho antes, de que cada uno tenemos una manera distinta de experimentar, y eso también creo que tiene mucho que ver con la psicología, porque igual que hay gente que tiene alucinaciones y cosas así, no siempre son negativas, a veces tienen como una persona que les acompaña y es completamente positivo. Entonces, dentro de la variedad de personas que somos, algunos tenemos más facilidad para tener intuición a través de cosas visuales, cosas auditivas, y que alguna vez he visto a gente que es como que se pega mucho contra un muro porque tienen un amigo que ha tenido experiencias visuales súper heavy y entonces están ahí persiguiendo y quizá no es la manera en que tu psique se expresa, o quizá tú tienes otros receptores, no sé cómo decirlo, como si tuviéramos distintos sentidos. Y entonces que creo que es una cosa que trae mucha paz, de que no todos tenemos que tener las mismas experiencias ni nos tienen que ir bien las mismas cosas, porque cada uno tenemos como, no sé, somos como una cosita de energía, y entonces has de encontrar tú mismo tu propio camino. Mira, voy a jugar con esto. No es algo que tenga preparado, pero me está viniendo este punto de juego de palabras. Experiencia, expectativa, esperanza. Como si pudiéramos trazar una línea, ¿no? Desde la experiencia hasta la esperanza, ¿no? Entonces, claro, desde la experiencia de alguien que tiene su experiencia y en el que tú te reflejas o te quieres sentir identificado o te modelas, de repente tienes unas expectativas. Y las expectativas es lo contrario a este camino. O sea, a cualquier camino hacia la espiritualidad, lo contrario son las expectativas. Lo hemos dicho aquí varias veces, el deseo, los objetivos, las expectativas, por lo tanto, la verdad que tú te estás contando, pero que no es la verdad. Lo que cuando yo digo que precisamente para tener la intuición, aquí sitúo la verdad, ¿no? Sitúo el todo, sitúo la verdad. Y
y tú ves cuando aceptas la verdad. Si tú no puedes aceptar la verdad, sino que la estás creando, sino que tiene que ser de una manera concreta, entonces yo voy a hacer esto porque tiene que ser de esta manera, la estás intentando controlar, estás cerrando que te llegue, ¿sabes? Por lo tanto es lo contrario, no sé inexplicable. De ahí a la esperanza. La esperanza, y este es un juego de palabras que a mí me gusta compartir a otro nivel, más en acompañamientos emocionales, la esperanza viene de la familia del amor, de la confianza, podríamos hablar de la fe también, ¿no? Pero sobre todo del amor, la confianza, la entrega. Entonces, esa esperanza básicamente es, sé que todo va a ir bien, sé que será como tiene que ser, lo entrego, lo dejo ir, ¿sabes? Confío, ¿no? Entonces, justo es lo contrario, justo es esa dualidad, ¿no? Por lo tanto, si estás en expectativa porque a otro, me lo invento, la ayahuasca le ha resuelto la vida, vas a ir a la ayahuasca y la ayahuasca te va a dar una hostia que vas a flipar, ¿sabes? Si vas con la esperanza de que lo que el universo te ponga delante para que tú hagas tu camino y tú confíes y lo entregues, va a ser para bueno, y es una entrega total, es una actitud totalmente diferente. Y entonces eso facilita que sea cual sea, tengas tu camino y tu experiencia. Tengo el tema que os he comentado antes, sí, que si os parece bien lo saco. Y tanto. No sé por qué lo he apuntado de esta manera, pero bueno, básicamente es si estáis o sea, ¿qué mirada tenéis sobre el diálogo interno? ¿Vale? O sea, yo creo que hay una parte en la que el diálogo interno es útil, ¿no? Sé en qué momento has apuntado ese tema. No lo sé, pero me lo puedo suponer. Pues yo qué sé, cuando jugaba fútbol sala, ¿no? Pues me hablaba a mí mismo. Venga, va, que tú puedes. Venga, va, que eres el mejor. Venga, ¿sabes? Yo me decía estas cosas. Eres el mejor del equipo. Eres el mejor del equipo. Eres el mejor del equipo. Me decía estas cosas. Si hubieras tenido en ese momento un coach, te diría que esa frase igual no te ayudaba tanto. La cambio por eres lo mejor que puedes o algo. Sí, la que sea, ahora no lo vamos a trabajar. Pero... Sí, pero que me gusta en vez de, porque esto lo escuché, en vez de proponerte ser el mejor, proponte ser lo mejor que puedas, ¿sabes? Y esto la autoexigencia baja mucho. Entonces el diálogo interno, a ver, este es un diálogo interno, vamos a decir, mal usado, ¿no? Un poco desde el neuroticismo, pero hay un diálogo interno, ¿no? De decirte, venga, va... ese chaval que jugaba fútbol hace un montón de años. Pero también hay un diálogo interno, ¿no? Por ejemplo, la PNL se puede trabajar mucho eso. Claro. Con unas frases en positivo y tal. Pero hay otro nivel, ¿no? Ya que siempre ponemos las escalas, en el que no hay diálogo interno, justamente. O sea, en el que hay silencio y por lo tanto no hay diálogo interno, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tenéis vosotros? Porque, por ejemplo, esto yo cuando lo leí en El Poder de la Hora, creo que fue como a lo mejor la segunda o la tercera vez que me lo leí, y obviamente hay diferencia, ¿no? Cada vez que te lo lees. Y cuando leí lo que decía Eckhart Tolle de yo no diálogo conmigo mismo, conmigo mismo, es como, claro, porque si dialogas contigo mismo implica que siguen habiendo partes, divisiones en ti. Tal cual. Hay una parte que habla con otra, ¿sabes? Empieza tú. Sí. Yo cierro. Yo creo que esto depende muchísimo del momento en el que estés, porque a veces cuando estás tan identificado o identificada con la mente que no puedes no dialogar, ese diálogo también te puede salvar, porque si una de estas partes con la que tú estás identificada te está haciendo la vida imposible, la otra voz que tú puedes activar en ese momento te puede ir rescatando con compasión, con suavidad de ahí.
y evidentemente hay momentos en los que no hay diálogo, pero incluso ahí, bueno, cada persona tiene una experiencia muy distinta, porque hay gente que se habla en primera persona, hay gente que se habla en segunda persona, hay gente que se habla en pensamientos concretos, hay personas que se hablan con imágenes, hay muchas experiencias internas distintas. Entonces, no sé cómo es para vosotros. Yo me sumo a lo que habéis dicho, quizá repita algo, aunque creo que lo puedo decir de una manera diferente, y espero sumar a otra cosa. Primero, estoy de acuerdo en poner las escalas, ¿no? Que al final es algo que habíais dicho los dos, ¿no? En una escala de trabajar tu personaje, por ejemplo, trabajar una parte de ti, pues es bueno el diálogo interno, ¿no? Pero porque, es que antes lo he pensado, ¿no? Porque lo que haces es distanciarte. Claro, tal cual. En el momento que tú puedes hablar con esa parte, ya no eres esa parte. Claro. Por lo tanto, te estás desidentificando. O sea, imaginaros vosotros o pensáis en alguna persona de vuestro alrededor, ¿no? Que hay algo de su vida una parte de ellos que le hace la vida imposible, ¿no? Claro. Pues ese recurso va muy bien. Claro. Hablar con ella, claro. Sentarla, la silla caliente de la Gestalt, todo eso, claro. Sería como el diálogo interno. Todo ese diálogo interno es muy útil a este nivel, que nosotros hablamos que es una primera escala de personaje a personalidad, de neuroticismo a ego empoderado o a tu parte más sana, etc., ¿no? Yo creo que eso es súper importante, trabajar ahí el diálogo interno. Venga, a partir de aquí sumo. Creo que a otro nivel, en el nivel espiritual, ya, aunque sea desarrollo personal, también puede haber un diálogo interno, pero en este segundo escalón, ¿sabes? Cuando estás en presente todavía te desidentificas más, incluso de tu ego sano. Y aquí puedes, obviamente es una dualidad porque estás hablando con tu ego, pero aquí yo lo he explicado mi experiencia más de una vez. Yo aquí he tenido conversaciones a tres, desde una presencia, una conciencia, conectado con una parte más divina, yo superior, que es verdad que estaba desgranado, que estaba separado, que todavía no estaba integrado. Ahora esta voz está mucho más integrada en muchos momentos, pero en este momento no. Y entonces podía sacar información de esta parte y hablar con mi ego. Yo me acuerdo perfectamente de una reunión a tres, bueno, más de una. Yo le llamaba reunión de equipo o reunión de tres. Y en cualquier cosa, dile, es igual, yo no... Cada uno que piense si era ego, si era tal, como decía ahora Claudia, da igual la manera. A mí me era muy útil y era súper funcional, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Todo lo que hagas aquí estará bien. ¿Tú qué piensas de esto? Hostia, no me cambies tanto, a mí todo esto me está gustando. Vale, vamos a hacer esto, ¿os parece bien? ¿Sí? Vamos, ¿sabes? Y no era ángel o demonio, no, era mi parte más tierra conectada con mi parte más global, esencial, pero yo tengo que vivir aquí, por lo tanto hablaba con el ego, ¿no? Y este hablar con el ego a mí me ha ido muy bien en muchos momentos, tanto en reunión a tres como como lo he explicado aquí también varias veces, hostia ego, vamos para aquí, sígueme, tal. Entonces, eso es un diálogo a este nivel. Estoy de acuerdo en que aquí hay silencio, por lo tanto aquí no hay diálogo. Pero de aquí para allí no es un diálogo, pero son todas estas palabras que os ofrecemos que tienen que ver con lo que me sirve para conectar, para abrirme. Cómo lo entrego, no deja de ser una voz que tú usas, ¿no? Una conciencia. Lo entrego, escojo la verdad, permito el silencio. Voy a decir esas últimas palabras, esas últimas frases antes de llegar a esto o que esto llegue a ti y nos integremos, ¿no? Por lo tanto, ahí también creo que el diálogo es útil, aunque sea de aquí para allí. A mí lo que me sirve más ahora es el no diálogo. Es como no... Porque te vienes aquí, ¿no? Es como no diálogo con la mente. O sea,
no sé si el camino es la no mente, no lo sé. Yo tomo pasos y a lo que llegue, llegará, ¿no? Pero a mí lo que me sirve es eso, un poco diálogo con la mente. A veces sí que necesito, pero en veces muy concretas, y diría que para cosas tierra, ¿no? De, venga, va, voy a hacer la lista de la compra. Pues venga, voy al Mercadona, es verdad que voy a Google Maps, miro dónde está, ¿sabes? Pero para mí eso ya no es diálogo, eso es simplemente me pongo en presente y ahora en un momento en presente tengo que planificar esto y uso la mente, pero no es un diálogo, sino que... Ya, o sea que no es un diálogo entre partes. Eso es. Pero en verdad sí, porque estás dialogando contigo mismo. Depende, si hablas, como decía ella, ¿no? En primera persona o hablas en segunda o tercera persona. Si dices, venga, ahora voy a hacer esto, estás metido en esa parte. O por lo menos la forma de hablar que estás utilizando parece que estés ahí. Pero que es normal, que yo creo que hay que ir a ese presente y en ese presente poder decir eso. Yo puedo escuchar a la mente, al ego, planificar y hacer diálogo, o bajar. Venga, ahora voy a pensar esto. De hecho, una de las filosofías o normas que hoy he escrito es que, como siempre, parece que estemos conectados, luego te lo enseñaré, pero he escrito sobre esto que acabas de preguntar. Bueno, de hecho, tu último reel... Claro, sí, eso es lo que te decía que iba por ahí. Un reel que decía que acababa diciendo lo del diálogo interno. Pero además he apuntado, justo hoy iba en el metro y me ha venido una idea muy clara de justo esto, y entonces he escrito casi esto que os acabo de explicar, es que lo he escrito hoy, ¿sabes? En el metro antes. Como no tanto hablaba del diálogo interno, sino cómo utilizar las frases, las palabras y lo verbal. Bueno, dicho esto, creo que una parte importante para poder casi que cerramos como abrimos, para poder hacer compatible tu día a día con estar en un estado de conciencia presente, flow, de no ego, porque creo que vamos hacia ahí, cada uno el que lo decida, pero creo que vamos hacia ahí, es que mientras, porque yo creo que en este plano, de momento parto de estas dos creencias, en este plano el ego va a seguir existiendo, pero tú te puedes situar en un lugar de nuevo. Esta es la claridad que actualmente tengo, es esta. El ego no va a desaparecer del todo ahora mismo, porque estamos en este plano que es la misma vibración, pero sí que creo que nosotros nos podemos situar el máximo de tiempo posible fuera de este ego. Pero situarte el máximo tiempo posible en este lugar de no ego, cuando me lo has dicho, para mí es como un lugar de no identificarme con nada. De hecho es entrar en otro estado. Ya no hablo ni de identificarme o no identificarme. Ya estás en otro estado, pues lo que hemos experimentado otras veces. Estás en un estado de no ego. Es que hoy llevo unos días que estoy por ahí otra vez. Y luego sigue, te preguntaré una cosa. Ok. Y entonces ese punto que digo de estado, como decía al principio, perdón que he perdido el hilo, como decía, de juntando el principio con el final, ¿no? Me parece compatible con que haya una parte de ti, tierra, que siga trabajando y que siga haciendo cosas, ¿sabes? Porque, por lo menos en este punto en el que estoy ahora, y creo que me imagino a un Sadhguru, y si no lo tiene él, lo tienen las personas que están a su alrededor, porque si no, no iría a hacer una conferencia directamente, se quedaría en su casa. Él, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la acción necesita a veces una planificación. Él no va... Claro, es que esto no lo sé. Claro. Aquí entramos en creencias. Es que, por ejemplo,
Hablando de Sadhguru, ¿sabes qui és? No li poso cara, però sí que és algun. Ell tampoc es posa cara, no? Planificació. No, que el Sadhguru fa res, he vist que estaba haciendo un vídeo, un directo en YouTube, ¿vale? Que no sé si él estaba... Porque no es que se viera nada, era una pantalla, ¿vale? Que se iban repitiendo mantras y salían las letras, y creo que él estaba cantando también, pero bueno, era como un directo para estar en su presencia desde cualquier lugar. Ah. Y luego me salió un anuncio de él o otro vídeo que decía o explicaba su experiencia, no sé si de enlightenment, ¿no? De iluminación o de trascendencia. Y él decía que en ese momento tú lo que haces es rendirte a la voluntad de Dios. Es decir, claro, esto de lo que os he dicho, cada uno se hará pues la peli, yo me hago la mía, y la mía es algo parecido a ya no hay un yo, ya no existe Pau, simplemente soy canal de lo divino, puramente. Entonces, eso, según las cosas que he leído de estos maestros, no es contradictorio a la vida, todo lo contrario, pero siguen en esa parte divina, ¿sabes? Ese es el estado. Sé que esto es muy difícil de explicar. Cuando lo explicas de una manera te puedo decir esto es así. Ese es el estado que yo viví entre unos días en septiembre, hace en 2024. Y luego se pudo alargar compatibilizándolo un poco más, ¿no? Y por eso, aquí sí que hago un spoiler, y por eso mi novela habla de ese estado. Eso es a lo que yo le llamo el estado del ser. Ese es el cuarto triángulo, es a lo que voy al estado del ser. Te hago un matiz. Vale. Lo que dicen estos maestros, porque hemos hablado muchas veces de este estado, y para ti, Claudia, no sé si lo has visto algún podcast o así, en el que justamente lo hablamos, pero Uri habla de una neutralidad emocional, ¿no? De que ya es como que la emoción no deja de ser una parte del ego, del yo, por decirlo así, que no significa que sea un ego malo, pero sí es una parte como más individualizada. Entonces, cuando dejas de identificarte con cosas, aparece como un vacío, una neutralidad, ¿no? Y creo que en tu caso fue algo parecido así. Sí que es verdad que tenías serenidad, tenías plenitud, pero es que lo que ellos definen, y me voy también a Ramana Maharshi, me voy a esta gente, ¿sabes? A Jesús, es que describen una paz y algo, ¿sabes? Entonces... Yo no me comparo, pero cada uno, como decíamos, tiene su camino. Ese punto de más allá de lo que cada uno sirva, porque si no, la expectativa, como tú dices, la película que me hago, si no, la expectativa va a ser cómo mido la paz que han sentido Jesús para saber si estoy en su estado. Y eso no me parece positivo. Cada uno con las experiencias tiene que ver en qué lugar se pone y que sirva de referencia, que tampoco me parece del todo positivo tus propias experiencias para compararte. Yo he tenido que salir de ahí mucho, porque como viví esa experiencia, voy a decir, fuerte en un tiempo, ahora hay momentos en los que creo que estoy en puntos similares, pero como no lo vivo de esa manera, dices, ay, no sé si estoy allí, ¿sabes? Entonces, ni con tus propias experiencias ni con las de otros yo me compararía. Eso para empezar. Dicho esto, lo que yo puedo decir es que yo he vivido en un estado de cero voluntad. Y eso a veces lo he vivido a diferentes niveles, pero en este estado más. Estoy aquí. ¿Y aquí qué me encuentro? ¿Y aquí qué hago? Y ese es verdad que es un estado en el que no hay ego. Pero en los mismos días, en los mismos que tenía eso, tenía que comprarme comida. O como digo,
tenía una formación el sábado, tenía que ir a trabajar el sábado. Yo, uno de los días, que es que además me acuerdo de que era el día festivo, era 11 de septiembre, el día que me vino, ¿no? Uno de los días que más estoy en ese estado, oigo una voz súper de lejos, pero súper de lejos, que me dice, que el sábado tenemos clase, que el sábado tenemos clase. Y yo, la clase del sábado fue súper bien, además era una formación, o es una formación que a mí me permite fluir. Estuve allí y a los alumnos les llegó un montón, claro, y fui fluyendo total. Pero es que yo no hubiera ni salido de casa. ¿Sabes? Eso es mi experiencia y eso es lo que yo puedo compartir. No sé si podemos también pasar micro aquí, que no será bien. Para mí esa experiencia también es como, hay como un puntito de mucha, es como una ternura con diversión, ¿sabes? Como, o sea, cuesta de explicar, pero bueno, Es que cuesta poner palabras, sí, es que es así. pero ¿Estás hablando de tu experiencia de nuevo? es en ese momento en el que te das cuenta de que todas las personas que en algún momento hemos puesto como ídolos o idolatrados, o sea, estás en el estado en que han estado esas personas. Entonces, bueno, no sé, te das cuenta de, en ese momento no, pero después cuando sales de ahí, que ese es otro temazo, porque no te dicen que puedes volver hacia atrás. Te dicen, no, o sea, como más hacia estas experiencias vas, siempre sigues, siempre sigues. Sí, vuelves atrás. Vuelves atrás y si no te lo cuentan, para mí fue, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vuelvo a estar identificada? No sé qué. Y luego han sido muchos años de soltar eso. ¿Cuándo viviste eso? Ahora que dices que hace muchos años. Quizás 6 años o algo así. Pero, y me ha costado eso también para la gente que lo oye, o sea, cualquier estado que tú hayas valorado mucho en ese momento, es eso, está todo tan en paz que no tienes necesidad ni de, o sea, de escribir nada, ni de hacer nada que te pueda recordarlo, que es como, ay, tendría que escribir algo cuando estoy ahí, pero lo dices cuando ya no estás ahí para poder recordar cómo volver. En el momento en el que lo dices, claro, ya se va, ¿no? ya lo pierdes, ¿no? Bueno, cuando lo dices, voy a escribir para tal, y dices, no hace falta. Voy a ducharme. ¿Para qué? Ay, ahora que dices esto, creo que es muy importante, ahora estoy cambiando de tema, pero hay tradiciones que son como más de ascetismo y tradiciones que son más de disfrutar esta vida. Entonces, yo creo que este estado que sea permanente, te dure unas horas, te dure un minuto, unos segundos, es igual, lo puedes lograr conectando con esa verdad que decíamos al principio. Cada uno tenemos una cosa que disfrutamos más, que nos trae más paz o que con la que resonamos más con la vibración del universo, tipo un pájaro está aquí, o sea, en este mundo para volar, un pez está para nadar, cada uno de nosotros estamos para algo, o sea, podemos elegir evidentemente, pero vamos a sentir estos estados cuando estamos haciendo esas cosas, no cuando estamos quietos sin hacer nada. O sea, creo que para mí es importante este matiz de que no tiene que ser una vida de puro ascetismo y te puede entrar como mucho esa diversión, esa curiosidad, o ves a alguien y sientes mucho amor y entonces es todo un juego, estás ahí divirtiéndote y no sé, no tiene que ser ascetismo, no hacer nada, silencio todo el rato, no hay voluntad. No, hay ganas de jugar. ¿Tú, Pau? ¿En qué punto estás, por ejemplo, en esto que dice ella? ¿Tú estás más hacia el ascetismo o estás combinando? ¿Cómo estás tú? Claro. ¿Cuál es tu experiencia? ¿O lo que estés ahora? Esto para mí es mi tema. Porque, a ver, es muy depende, no siempre es así, pero a medida que voy más hacia allá,
A medida que me expando más en silencio entro y menos me identifico con las cosas y a la vez menos actividad hay en mí. A nivel de no me apetece compartir ideas. Es como me veo una idea y la suelto, la dejo pasar. Sí, muchas veces en estos estados siento que la mente quiere de alguna manera como seguir participando, pero es que no, en ese momento no lo necesito eso. Entonces, claro, en donde estoy yo ahora es, vamos a decir, en este ascetismo, ¿no? En el que me doy cuenta que cuando voy un poco más para allá, más me alejo, voy a decir. Entonces, lo que yo hago es, o sea, cuando yo siento que me estoy expandiendo, por ejemplo, ayer en la academia tuve un momento de estos y ahora te preguntaré si te parece, porque me compartiste que tuviste un momento de crisis y mi momento de crisis fue en este, ¿no? En el que, vale, dentro del videojuego he llegado a la puerta 40, ok, estoy en la 41 o estoy otra vez en la 40 con opción de cruzar a la siguiente, no sé lo que viene, no sé si me voy a aislar más, no sé si me va a entrar una paz, no sé si tendré ganas de reír, no sé si voy a estar más serio y no tendré ganas de hablar con nadie, no lo sé. Esa es la gracia. No tan gracia. Pues vaya puta gracia, ¿no? Vaya puta mierda. Es el sentido del humor del universo. Claro. Mira, para mí somos unos valientes. Tanto los que estamos aquí como los que estamos aquí como los que estamos en el medio. Ya el hecho de estar aquí somos muy valientes, ¿no? Pero el camino de la trascendencia es de muy valientes porque justamente te enfrentas a lo desconocido, ¿no? Y es un acto de fe o un acto de confianza o un acto de dejar ir, ¿no? Venir a vivir, supongamos que... Espera, termino, que si vale. no se me pierde el hilo. Entonces lo que yo hago es, o sea, es como que cuando llego ahí se genera una polaridad en mí. Vamos a decir el ego, ¿no? Esa parte que quiere seguir limitado y esa parte que anhela la expansión. Entonces me adentro, me meto en la jungla y a ver, entonces, bueno, mi experiencia es que no es tan mala. Ayer, por ejemplo, di ese pasito, me mantuve allí, escuchaba cómo a veces mi ego me trataba de bajarme, no le hacía caso y la conclusión fue que en verdad, al menos por ahora, como más para allá, más conecto con las personas. Es que es un poco contradictorio, ¿eh? No lo es. O por lo menos en mi experiencia no lo es. No sé a partir de la puerta 45, como decíamos, ¿no? Si es que hablamos de pasar puertas. Pero esto lo hemos hablado alguna vez. Cuando tú ves algunas personas que se supone que están en un nivel elevado de conciencia, cómo conectan con otras personas. Entonces, lo que pasa es que hasta llegar ahí hay fases, o pueden haber fases, tú has vivido ese tipo de fases, pueden haber fases de aislamiento, de dudas, de no conexión con la persona porque lo que necesitas es conectar contigo mismo. Entonces hay diferentes, cada uno sus experiencias y sus vivencias, pero creo que cuando necesariamente, casi por definición, si tú te conectas al amor universal, te conectas al... No tú te conectas, no, te fundes, como decía Claudia antes, ¿no? Te integras, ya estás conectado con el otro. Esto es algo que también hemos compartido, como yo sé, ese amor profundo. O sea, una de las cosas que me colocó en ese estado fue la comprensión total de amas cuando comprendes al otro, pero no de mente, sino cuando comprendes que tú y el otro sois lo mismo. Formamos parte de lo mismo. Es una comprensión porque estamos todos comprendidos en lo mismo, ¿sabes? Entonces, ese punto
ese punto es de conexión total con la gente. Claro, la Y es pregunta el es, estado más elevado que yo he vivido, creo. donde yo me encuentro es que no estoy en el otro. O sea, el otro día me venía como una... Es que no hay otro. ¿Cómo vas a estar en el otro? Ya. Es que no hay otro. Ese es el tema. La cosa es que, o sea, yo estoy en un punto de que puedo estar muy presente, como muy consciente, como silencio interior, tal. Pero sigo estando en mí. Entonces, es como que no conecto con el otro, vamos a decir. Estoy como en modo observador, como el que... Es como a veces la sensación de que es lo mismo estar contigo que mirar la pared. Pero eso te pasa en la... Pero eso... No sé tú. No sé tu situación, ¿vale? ¿Pero eso te pasa en la puerta 35 o en la 41 que decías? No, un poco más para abajo. Claro. Pero en esa puerta 41, lo que vivía era más... Perdón, nos estamos inventando los números. Ahora que nadie se vuelva loco, es una manera de entender dónde estamos, porque ahora, ¿qué coño? 35, ¿no? Y Yo he 41. perdido la cuenta ya. Ya. ¿Y dónde está la 32? Perdón, 32, mira. Mira, lo que yo sentía o percibía, porque no sé si sentía algo, era más como una conciencia. Es como que poco a poco se va disolviendo esta percepción tanto de mí, ¿vale? Y se va como expandiendo, un poco lo que decía Jordi, ¿no? Que se va expandiendo un poco más en todo, ¿vale? Entonces es como, ostras, no sentía una paz enorme, era más un estado como de quietud, pero en el que no me vivía tanto en mí, me vivía más en todo, ¿vale? Entonces, y cuando pasa eso, la mente dice, es que es la hostia, ¿eh? Además hoy me ha enviado también un pensamiento igual, te vas a iluminar. Te ha enviado un WhatsApp. Me ha enviado un SMS hoy mi mente. Cuando estoy en estos puntos en el que me estoy expandiendo mi mente, dice, te vas a iluminar, vas a llegar, vas a tal. Ya, claro. ¿sabes? Esa es su última manera de participar, para distraerte, para... Sí, sí, claro. Ese es el ego. Eso es mente-ego, sí, sí. Esa es la parte del ego que anhela esa espiritualidad. Ese estado. Pero es que yo estoy con la idea hace tiempo de irme a la India o a algún ashram o algo así. Y estuve mirando desde ayer que hay un maestro que se llama Mooji, que está en Portugal. Digo, ostras, pues mira, si para no irme a la India, además me han dicho mis padres que con todo lo que hay no es tampoco muy buena idea porque se me puede cancelar el vuelo, pueden haber muchas historias. Digo, ostras, pues mira, Portugal me queda aquí al lado, podría ir, ¿no? ¿No vas a Portugal ahora? Voy a Portugal. De hecho, hacen un retiro, están haciendo un retiro ahora. Quiero decir que si no fuera al stage de este fin de semana, porque tengo vacaciones, si no lo hiciera podría haber ido. Pero bueno, el caso es que me puse a ver un poco sobre la página web y entré, vamos a decirlo así, como una biografía de este Tan Mooji, ¿no? Y él lo que explica es una paz y una... Claro, esto es solo cogerlo como modelo, ¿no? Aunque yo también he tenido experiencias así. Cuando tuve mi despertar me conectaba mucho más a esa paz y a esa plenitud que a los estados en los que estoy ahora, ¿no? Pero vamos a decir que a mi mente o a mi ego le consuela saber que nuestra esencia, creo que hay 3 palabras además que se dice en sánscrito o tal, pero que es como presencia, dicha y no sé qué más, ¿no? Quiero decir que lo que dice este gurú y lo que dicen sus maestros, como por ejemplo Papaji, que su maestro fue Ramana Maharshi, bueno, es que están todos allí, lo que dicen es que la vida es puro éxtasis, la vida es éxtasis, silencio, nombran mucho el silencio también, que somos silencio,
pero sobre todo eso, una paz, una alegría y un éxtasis brutal, ¿sabes? Entonces yo siento que si estoy ahora en este punto de neutralidad, eso no es el ser. Pero no deja de ser una creencia, ¿sabes? Pero cuando yo tenía 17, que empecé a leer El poder de la hora y tal, yo empecé a tener experiencias de conexión, yo creo que con el ser. Porque sentía una paz y algo que nunca había sentido. Y era como, vale, las emociones que yo puedo sentir aquí nunca se va a poder comparar con lo que yo acabo de sentir. Claro. O sea, esto es una nimiedad comparado con, ¿sabes? Es como comparar, no sé, una gota de agua con un océano entero. Y fueron experiencias de segundos, ¿no? Pero si me voy allí y el ser es eso, pues realmente no nos tenemos que preocupar por nada, pero por nada, porque no necesitas ahí que nadie te vea, que nadie te valore, que nadie te ame. En otro punto totalmente diferente. No hay necesidad. Entonces, todo va por niveles, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo en la Gestalt veo personas, ¿no?, que están como en el ciclo todo el rato de expresar mi necesidad, que el otro también me dé, es como, si me conecto ahí, me da un punto de rabia, de decir, es que siento que nunca vas a acabar, ¿sabes? Pero claro, todos son como escalas. Eso tiene que ver, perdona si te corto, ahora sigues. Pero eso tiene mucho que ver, yo creo, que con tu mensaje, con el mensaje que traes. Creo que parte de tu mensaje va por ahí, porque es algo que has vivido y que compartes mucho desde ese punto, ¿no? Y ahora, si quieres, sigues. También me gustaría que en cierre, porque debemos estar en una hora ya larga, en cierre tú pudieras decir... Yo pasé la batería. Vale, está bien. Y seguís grabando. En cierre me gustaría que Claudia también dijeras, oye, ¿qué me he dejado por decir? ¿Qué me apetezca decir? Así que piénsatelo. Y tú ahora decides si quieres volver a coger el micro. Pero me venía muy claro ese punto de subir 2 pisos para bajar 1. Estas primeras experiencias que tú tuviste de paz, o experiencias que otros puedan tener de chutes espirituales, que bienvenidos sean también, ¿no? Yo he tenido experiencias espirituales. O que en un momento de sufrimiento alguien tenga una revelación, ¿no? O este punto, que yo creo que va a otro nivel también, que Claudia y yo definíamos, de estás aquí, de repente, que tú también lo decías ahora, y de repente vuelves a estar identificada, ¿no? ¿Y cómo es esto, no? Es porque el universo te sube 2 pisos, 2 puertas, llamémosle como queramos, para bajarte 1, pero has avanzado en realidad. ¿Sabes? Hay un punto de decir, en realidad ya no eres la misma que antes de tener esa experiencia. ¿Sabes? Yo noté mucho, por ejemplo, como solo por la experiencia que tuve, mi ego ya se situó en otro lugar. Ya estuve en otro lugar. Aunque luego he estado en ego, he estado identificado, he estado en otro lugar, ¿no? Y el tipo de pensamientos son muy distintos. Sí, Esto David Hawkins habla mucho de que es como si hubiese una... Y ahora te paso un micro, ¿eh? Es como si hubiese la mente local, ¿no?, y la mente universal. O estado de conciencia o conciencia. Lo que hace la terapia es cambiar esta mente, ¿sabes? Y lo que hace, bueno... Fase 1 y 2, o sea, escalas estas, sí. Del estilo es como el feminismo. Todos los mensajes de feminismo... No nos metemos en un jardín a una hora. Repite conmigo, no me voy a meter en este jardín. No lo sé. Otro día lo podemos mantener, este jardín. Podría decir feminismo como cualquier otra, ¿no? Pero al final los mensajes de... no me sale el nombre. De manifestaciones, etc., son mensajes para cambiar la mente. Sí, la mente, el plano que conocemos, el mundo, es a este nivel, está claro. Exacto.
Entonces lo que David Hawkins proponía, que fue de las primeras veces que escuché, que la terapia lo que se tiene que basar es en cambiar esta. Y cuando cambias esta, no sé si se ve en el plano, pero bueno, cuando cambias la conciencia, esta también cambia. Es como es como un atajo, vas mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, vías para cambiar esta: meditación, silencio, yo qué sé, yo uso mucho esta, ¿no? Conectar. Claudia, tienes micro de cierre de programa. Ay, no sé si es para... No, pero me lo pongas por aquí. No sé si es tanto para cerrar, pero me ha gustado mucho esto que has comentado, porque lo que decías de que son estados, o sea, que estás en estados de paz, pero que no son de plenitud. No sé si te acuerdas que yo te decía, es que medito, pero estoy muy seria, ¿sabes? Yo me recuerdo cómo vas a dir Sí. i ai, se me'n va el català amb tu. Está bien. Y te dije, bueno, pues estate seria. Estate seria. Y creo que me pasa algo similar, ¿no? Que también porque las comparo, ¿no?, con las experiencias anteriores, y ese es un poquito el problema, pero viene del amar simplemente lo que es y ir entrando ahí, ¿no? O sea, ir... Sí, no sé, es como... Es que... Manera. M'he dissociat completament. Mejor, me he disociado completamente. És que estava parlant de precisament això i de cop i volta. Yo voy a ir pasando al castellano, ¿vale? Ay. Pero subtitularemos si hace falta, no es un problema. Da igual lo que estuvieras diciendo. ¿Qué te gustaría cerrar con una frase? ¿Qué te gustaría decir? Lo más importante es esto. O para mí, oye, mi experiencia es esta y así se la he contado. Lo más importante es entender que es como que para cada uno y para cada una de nosotras... ¡Ay, sí! Me acaba de venir. Esto, sigue. Que esto va así. Que no se corte. Es que es eso que estabas como señalando dos mentes. Es como que lo que dices, ¿no?, de que estamos trabajando aquí en una mente y luego hay la otra que es colectiva, que yo creo que todos tenemos acceso a esa. Claro. Y también cuando estamos muy, muy conectados, es una experiencia de esa mente. Y nosotros tenemos acceso a las dos. Entonces, evidentemente podemos trabajar en esta, sí, eso es lo que quería decir, que tampoco quiero o yo no desprestigiaría a esta mente porque tampoco nos podemos criticar por no poder acceder a esa. O sea, cuando estás aquí, te toca estar aquí. Y entonces con muchos pequeños cambios de esta es como que haces un clac y entonces puedes subir a la otra. Y cuando tienes una experiencia de la otra, aunque vuelvas a bajar aquí, cada vez que haces uno de esos clacs puedes subir más para aquí arriba. Y me acaba de venir una cosa, que si todo esto suena chino, una cosa muy fácil, que es lo que dice Eckhart Tolle, es lo de concentrarte en el silencio entre pensamientos. Y entonces, o también el budismo lo dice mucho, de los espacios. Poner la concentración, por ejemplo, en esta sala, eso también es de Tantra. Poner la atención en el vacío, no en las formas, no mirar la pared. O sea, puedes entrar en resonancia con esa mente que está más vacía si tú pones tu atención en lo que es vacío, en el silencio entre pensamientos o el silencio en el espacio, en esta sala. Mi manera de cerrar es sumar con esto que dices. El otro día me ha ido muy bien el ejercicio, lo he hecho durante unos segundos, pero bueno, el otro día hice una historia en Instagram y hablaba del ruido y el silencio. Y que si teóricamente, si existe la noche, existe el día, si en tu cabeza existe ruido, es porque también existe silencio, ¿no? Y a la conclusión que he llegado yo es que el silencio no deja de ser el trasfondo en el que el ruido ocurre. Es que es... La nada. Me parece clave. Es como un cine, una pantalla de cine. El silencio es la pantalla de cine, es el contexto, es donde ocurre, es el espacio interior que decías tú,
Y el ruido son las imágenes, ¿no? El problema es si te identificas con estas imágenes y ta, 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 ta. Entonces, lo que yo proponía en la historia, que os recomiendo que me sigáis, es intentar poner atención en ese silencio. De hecho, David Hawkins decía, y lo comprobaba, lo verificaba con la prueba muscular, a ver si la afirmación que decía, que es la siguiente, era verdad o no, que es que somos 2% de ruido y 98% de silencio. Y él decía, ¿cómo puede ser que las personas sufran por este 2%? Entonces, la idea es empezar a ir a ese silencio, a ver qué ocurre, ¿no? Pruébalo. Si se te hace difícil, puedes poner atención en el ruido. Y a lo mejor podrás ver que ese ruido aparece de un lugar. Es como, esto en la Gestalt se dice, creo, lo que se me hace figura y el fondo, que esto lo entendí más tarde cuando lo explicaron. Dice, ¿qué es el fondo? Pues el fondo es de donde aparece y lo que se me hace figura es lo que aparece. Ostras, pues se me hace figura mi padre porque está en el hospital. Bueno, porque te lo explican en la parte práctica emocional y problemática, pero me parece una gran analogía lo que acabas de hacer. Yo no lo había planteado así, me parece muy interesante. Como esa base es el silencio, esa base es el vacío, que realmente no es la nada. Esto también lo hablamos hace un par de capítulos, como es desde el vacío, desde lo que se crea, ¿no? Pues es el silencio es creador, a su vez. Yo llegué a la conclusión, en momentos de crisis y también de expansión a la vez, que en verdad nosotros somos esa pantalla de cine. Nosotros somos ese espacio en el que todo ocurre. Es decir, cuando empiezas a perder la percepción del yo, de la forma, de lo que se hace figura, esto no deja de ser una forma que está en... Te das cuenta que eres el contexto en el que este tío de aquí está participando, ¿sabes? Es como los pensamientos también, el cuerpo también, el aire, es que todo parte de ahí, ¿sabes? Y dicen que de ahí sale también la creatividad. Bueno, claro, si todo sale de ahí. ¿Os parece que cerremos con esto? Nosotros queremos hacer viral la frase de hasta luego, ego, así que si la haces con nosotros, cerramos el capítulo diciendo hasta luego, ego.